Mm, Muy buena. En esta ocasión hablaremos sobre el concepto relacionado con el chipset, microchip, del módulo a tratar de mantenimiento de hardware de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Quien les habla es Jorge Eliezer Cardoso Escudero, de la ciudad de Buenaventura Valle. Esos son los derechos de autor de la imagen, y pues de lo que vamos a hablar son la definición de Nordbus, Surbus y el puerto norte o Nordbridge es uno de los chips en el núcleo lógico del conjunto de chips de una placa madre. El otro es el puerto sur o el sur Drift, que más adelante ya les hablaré sobre ese tema. Se separará el conjunto de chips de dos puertos, en lo cual es lo más usual, aunque hay algunos casos donde ambos chips han sido combinados en el único circuito integrado. El puente norte se llama también Memory Control Hub, sus siglas son MCH. En los sistemas Intel se llama norte este sector por estar ubicado en la parte superior de la plaqueta madre. El formato ATX, y por lo tanto no era un término utilizado antes de a la apariencia ATX. El puerto sur o Source-Bringer es el chip que implementa la capacidad del lente en la plaqueta madre, en la arquitectura de chipset puente norte, puente sur. El puente sur es di distinguido del norte porque no está directamente conectado a la CPU, sino más más bien el puente norte conecta al puente sur con la CPU, por lo cual un puente sur en particular podrá trabajar de múltiples diferentes puentes norte, aunque ambos deben ser diseñados para trabajar juntos. No hay un estándar distrital de interproporcionalidad entre ambos. Al principio, la típica interfaz entre entre el puente norte y el puente sur era un bus PSI. Ahora vamos a hablar de lo comparativo entre la tecnología antigua del norte-sur y el norte-sur. La importancia de un chip en la PC. Como mencionaba en anterior, que posee nuestro norte está ubicado en la tarjeta madre, suele llegar a determinar las características de dicha placa, ya que sin un exigente no podría ser posible la comunicación entre ella y el componente que integra nuestra PC. Además, el tipo de chip que utiliza nuestra tarjeta madre es de vital importancia, ya que depende del soporte que ofrezca para que nos permita interconectar la tarjeta madre con el componente asociado. Si bien el chip suele ser comparado con la modelo molécula espiral o el sistema nervioso del cuerpo, debido a su noble importancia en el funcionamiento integrado del equipo. Lo cierto es que por cuestiones comerciales no suele darse demasiada importancia y distinción.
y en general no es uno de los elementos mayormente evaluados en el momento de adquirir una nueva una tarjeta madre, debido a que los chipsets se encuentran integrados en la tarjeta madre y son los encargados de comunicar a dicha placa con el resto de componentes en el procesador. Son conjuntos de la CPU, uno de los elementos imprescindibles para el funcionamiento de la computadora. La relación del chipset con el microprocesador y la tarjeta madre. El microprocesador tiene varias características. La más importante es del microprocesador: la velocidad, la memoria, las características, electricidad y el tipo de solado. La velocidad mide en megahertz y gigahertz. Su alineación del microprocesador recibe la electricidad y la placa base. Existen dos voltajes de base de distinto. El chipset. El chipset se compone de dos, de puente norte y puente sur. El norte es el responsable de la conexión con las componentes de alta velocidad del sistema RAM, tipos de microprocesadores que soportan la placa, números de microprocesadores que soportan la placa, velocidad de microprocesador, la velocidad y multiplicador de la FSB necesaria para el funcionamiento de la CPU, tipo de RAM soportada, cantidad máxima de memoria, y el puente sur es el responsable de la conexión de la CPU con el componente más letal del sistema. Controla las siguientes características: soporte del bus. También se relaciona con el bus de PCI, uno o más puertos USB, uno o más puertos seriales, un puerto paralelo, un puerto infrarrojo, un controlador de disco duro de 2 canales, controlador de disquete, función de administración de energía, controlador de teclado influyente. Bueno, muchas gracias por su atención en este video. Espero que les haya servido de mucho. Mi nombre es Jorge Eliezer Cardoso Escudero, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y para que les vaya muy bien en esta ocasión y espero que les sirva de mucho provecho. Hasta pronto.